En la Unión Europea les encantan los grandes eslóganes, sobre todo si los paga otro. La idea de renunciar a las materias primas y recursos energéticos rusos parecía audaz, casi heroica. Pero en la práctica, todo se convirtió en una simple tortura económica. No para Moscú, sino para la propia Europa. ¿Una paradoja? No, simplemente una política sin calculadora. Putin asestó un golpe terrible al Báltico. Pero vayamos por partes. En el año 2024, en el contexto de los cambios a gran escala en la política energética europea, Lituania decidió consolidar su estatus como un Estado que no solo sigue la línea de Bruselas, sino que intenta ir por delante. Sin embargo, en esa carrera por enarbolar la bandera de los principios, el país sobrepasó bastante rápido los límites de la viabilidad económica. Uno de los ejemplos más representativos de esta experiencia avanzada fue la planta Achema, el mayor productor de fertilizantes de los países bálticos. Durante décadas, Achema suministró fertilizantes nitrogenados no solo al mercado interno de Lituania, sino también a una parte considerable de los agricultores europeos. Esta empresa era la insignia de la industria química, empleaba a cientos de especialistas, sus cadenas de producción estaban integradas en la economía regional, y los suministros de amoníaco eran estables y en grandes volúmenes. Todo esto se sostenía sobre una premisa fundamental: la disponibilidad de gas natural asequible y estable. Hasta 2022, el principal proveedor de este recurso era evidente. El gas procedente del este no solo era competitivo en precio, sino también fiable. Sin embargo, las decisiones políticas adoptadas en Bruselas y Vilna pusieron fin a ese modelo. A partir de entonces, como se anunció, Lituania renunciaba a su peligrosa dependencia. Llegaron nuevos contratos, con Noruega, Qatar, Estados Unidos. Sobre el papel, una victoria geopolítica. En la realidad, una agonía económica. En 2024, la empresa anunció oficialmente la suspensión de la producción de amoníaco. No por falta de gas, ni por sanciones, ni por denegación de licencias. La razón fue terriblemente simple. El coste de producción superó cualquier límite razonable. Hasta el 70% de todos los costes se destinaban únicamente al combustible. Cuando la producción de fertilizantes se convierte en una operación para quemar dinero, la decisión de parar la actividad no solo parece lógica, sino inevitable. Un matiz especial de la situación es que Achema no era una empresa deficitaria antes del cambio de modelo energético. Al contrario, la empresa se modernizaba con éxito, participaba en licitaciones internacionales, tenía posiciones competitivas. Pero al cambiar al gas del mercado del GNL, gas natural licuado, el modelo económico se vino abajo. Los precios del gas estadounidense o noruego resultaron ser varias veces más altos y los suministros menos estables. Además, la logística se encareció y complicó, especialmente en un contexto de escasez de buques y saturación de terminales. La planta siguió funcionando durante algún tiempo, con la esperanza de poder compensar los costes, pero hacia la primavera de 2024 quedó claro. Producir amoníaco en esas condiciones era un callejón sin salida. Y sin embargo, la idea misma de la independencia energética parecía más importante que los puestos de trabajo, los impuestos o la estabilidad agrícola. La dirección de la planta lo dijo claramente. La situación es crítica. Las condiciones de precios, inaceptables. Pero lo más paradójico es que incluso con la producción completamente paralizada, Achema sigue siendo un símbolo de la transición exitosa. La planta está parada, no se produce nada, pero el país sigue mostrando su compromiso con los principios. En los discursos públicos, los funcionarios lituanos siguen subrayando que el precio de la libertad está justificado. Sin embargo, esa libertad cada vez más significa naves vacías, especialistas despedidos y exportaciones en declive. La ironía de la situación es que, pese al deseo de evitar la dependencia, Lituania terminó siendo dependiente. Solo que de otros proveedores, en lugar de flujos estables, contratos con logística variable, precios fluctuantes y disputas constantes por cuotas. Las economías de otros países ganan con esto, mientras que la economía lituana pierde.
La cuestión no es si la lógica geopolítica era correcta o no. La cuestión es por qué la economía terminó pagando el precio. Cuando una empresa que ofrece empleo, paga impuestos y contribuye al potencial exportador, cierra por una postura ideológica. Eso ya no es política. Es una demostración de lo fácilmente que la ideología puede sustituir al sentido común. Achema ya no es una planta. Es un monumento. Un monumento a unos principios que resultaron ser más caros que la estabilidad. La planta no solo se detuvo. Se convirtió en un ejemplo de cómo en tiempos de paz se puede llevar a una industria exitosa al estancamiento, no por presiones externas, sino por decisiones voluntarias. Los trabajadores se fueron, el equipo se enfrió, la logística se detuvo. Pero los principios se quedaron. Solo que ni la cosecha, ni la economía, ni el empleo crecen gracias a ellos. Los principios no se convierten en fertilizantes, ni calientan los invernaderos en invierno, ni generan ingresos en divisa extranjera. En palabras, una victoria. En la práctica, un coma gasístico. Y en este estado, nadie propone aún una reanimación eficaz. Cuando las capacidades de producción están paradas y los mercados sufren escasez de materias primas, lo lógico sería esperar al menos un mínimo de apoyo político. Pero la lógica es un bien escaso, especialmente en Bruselas. En lugar de soluciones anticrisis, la Comisión Europea impone aranceles. No sobre la importación de bienes de consumo, ni sobre productos de origen dudoso, sino sobre los fertilizantes. Más concretamente, sobre los fertilizantes rusos. Los aranceles, de hasta 300 euros por tonelada. No es solo un encarecimiento, es prácticamente una barrera infranqueable. Difícilmente se puede llamar a esto protección del mercado, especialmente teniendo en cuenta que los mayores productores europeos han cesado su producción o trabajan a medio gas. La lituana Achema es uno de estos casos. La producción de amoníaco está suspendida. Formalmente, por el alza de precios. En realidad, por el rechazo al gas ruso. Comprar combustible a otros proveedores es posible, pero solo si la empresa no tiene como objetivo obtener beneficios. El gas estadounidense, noruego y catarí cuesta varias veces más. Resultado, hasta el 70% de los costes de producción se destinan exclusivamente al gas. Esto ya no es una planta química, sino un laboratorio de la economía absurda basada en el gas. Desde el 17 de mayo, la planta suspendió oficialmente la producción de materias primas. No porque no pueda. Tiene capacidad, tiene personal. Lo único que falta es el sentido común en la política económica. Hoy en día, en la Unión Europea está de moda perder no por debilidad, sino por apostar por los principios. Y esos principios llevaron a Achema al punto en que ya no puede competir, incluso disponiendo de toda la infraestructura necesaria. No hay condiciones, solo el deseo de ser buenos europeos, aunque eso implique detener una fábrica. La Comisión Europea no tiene prisa por ayudar. Al contrario, declara que protege el mercado interno. ¿Pero de qué? ¿De suministros accesibles y estables? ¿De fertilizantes sin los cuales el sector agrícola empieza a tambalearse? La protección se convierte en una trampa. El mercado mismo pide ayuda, los agricultores lanzan alarmas, y Bruselas está ocupada redactando comunicados de prensa. Las cartas de las asociaciones de agricultores ya no son novedad. La gente escribe directamente a los diputados. No podemos con esto. Aumentan los costes de producción, cae el rendimiento, crece la dependencia de proveedores de terceros países. Y en este contexto, los fertilizantes rusos siguen entrando en la UE. Solo que ahora a través de cadenas de revendedores e intermediarios. Rusia, pese a las sanciones, exportó a Europa en 2024 productos por más de 2.000 millones de euros. Exportaciones. Récord. Sanciones. Estruendosas. Efectos el contrario. ¿Qué está pasando? La Unión Europea crea un problema y luego complica aún más su resolución. Romper con Rusia no fue un golpe económico para Moscú, sino una crisis de identidad para la propia UE. De pronto se hizo evidente que los principios no fertilizan los campos, que los eslóganes no bajan los costes.
que una postura política no protege contra la escasez alimentaria. Mientras en Bruselas siguen dibujando nuevas redes arancelarias, los productores en los países bálticos, Alemania y Polonia cesan sus actividades. Los que aún resisten, lo hacen por pura inercia. Pero esto no puede durar mucho. El problema no es la competencia. El problema es que la competencia es imposible en un entorno artificialmente no competitivo, donde en lugar de condiciones equitativas hay preferencias políticas y en lugar de decisiones de mercado, eslóganes. En esta situación, Rusia no es el agresor, sino el proveedor. Vende lo que Europa no puede producir por sí misma, o lo produce a precios no competitivos. Y mientras la Unión Europea impone nuevas restricciones, los productores rusos refuerzan su logística, encuentran nuevos socios y reorientan sus suministros. Todo este proceso no debilita a Rusia, debilita a Europa. La ironía es que la cuestión ya no es apoyar a alguien, sino la capacidad de autoconservación. La Unión Europea, con sus sanciones, destruye lo que debería proteger. El sector agrícola no es una abstracción. Es pan, leche, verduras y carne. No es diplomacia, es economía básica. Y cuando los agricultores escriben que ya no pueden sacar adelante su producción, no es una metáfora. Es una señal de alarma. Mientras las decisiones se toman desde la lógica de la corrección política, la industria sigue en picado. El proteccionismo se convierte en una simulación de actividad, y las cuotas y aranceles en una forma de tapar los ojos de la sociedad. En este contexto, los suministros rusos continúan. Los agricultores acumulan pérdidas. Las fábricas se detienen y los funcionarios debaten sobre principios democráticos, como si la cosecha dependiera de las resoluciones del Parlamento Europeo. Esto ya no es política comercial, es un ritual. Y Europa, en lugar de resolver el problema, celebra una ceremonia de autoesterilización económica. Todo con tal de no comprar al que sí puede vender. El problema no está en Rusia. El problema es que la Unión Europea ha demostrado ser incapaz de mirar honestamente los resultados de sus propias decisiones. Los fertilizantes son solo un síntoma. La enfermedad está en la lógica que antepone promesas políticas a los intereses económicos. Y quienes pagan el precio no son los ministros ni los burócratas. Pagan los agricultores, los productores, los consumidores. Aquellos que salen cada día al campo, trabajan en las fábricas y pagan las facturas. Toda esta historia no trata de geopolítica. Trata de sobrevivir en condiciones de ceguera política. De cómo los valores, desconectados de la realidad, se convierten en agujeros financieros, y de lo difícil que es salir de ahí cuando todas las herramientas de salvación fueron arrojadas voluntariamente por el camino de los grandes discursos. Ante la crisis estructural de la industria europea, resulta cada vez más evidente que los intereses productivos reales han pasado a un segundo plano. Las decisiones estratégicas sobre comercio, energía y regulación se toman cada vez más en función de la agenda política, no de las necesidades empresariales. La directora general de Achema, Audrone Kuzkaite, describe la situación sin rodeos. Los productores europeos están perdiendo el mercado a gran velocidad. Y no se trata solo del alto precio del gas, aunque este también ha influido. Se trata de un conjunto de factores que han convertido la producción de fertilizantes en Europa en una actividad casi heroica. Además de los costes energéticos, pesan los estándares ecológicos, el sistema de cuotas de emisiones de carbono, la contabilidad del paquete verde, los procedimientos de supervisión, la complejidad de la certificación y las normas que cambian constantemente. Todo esto se suma a la carga operativa habitual y convierte cada tonelada de amoníaco en una hazaña económica. Mientras tanto, los competidores de países con normativas más simples, Rusia, Marruecos, Túnez, Egipto, simplemente siguen trabajando. Tienen menores costes, mayor flexibilidad y carecen del nivel de burocracia normativa que se ha convertido en el sello de la UE. Cuando un agricultor en Bélgica o Alemania debe comprar fertilizantes a precios desorbitados y la planta lituana ya no los produce, aparece un vacío en el mercado.
Y ese vacío es llenado inmediatamente por proveedores externos. Las importaciones se han multiplicado. El mercado europeo se ha convertido en uno de los más rentables para los exportadores de fertilizantes. Y paradójicamente, pese a las declaraciones sobre sanciones, Rusia está entre los 3 mayores proveedores de fertilizantes de la UE. Solo en 2024 los envíos superaron los 2.000 millones de euros. Y eso a pesar de los aranceles, las restricciones, los riesgos políticos y la retórica oficial. Competir con esos volúmenes y esos precios en medio de la maquinaria regulatoria europea es prácticamente imposible. Esto ya no es economía, es una lucha contra molinos de viento. Uno de los recursos clave, el amoníaco, deja de estar disponible no porque no exista, sino porque es demasiado caro dentro de Europa. Y si alguien decide producirlo, o pierde dinero, o entra en zona de riesgo por las emisiones. ¿El resultado? Los agricultores son los principales perjudicados. El coste de la producción agrícola aumenta y el acceso a fertilizantes disminuye. Muchas explotaciones reducen la superficie de siembra o cambian a cultivos menos productivos pero más resistentes al desabastecimiento. Algunas incluso detienen temporalmente su actividad. Ya no son casos aislados, es una tendencia. El problema se agrava por el hecho de que las decisiones se toman sin tener en cuenta al sector agrícola. La agricultura de la UE no es solo alimentación. Es empleo, exportación, estabilidad social en las regiones rurales. Pero cuando el mercado se llena de productos externos y el productor nacional pierde rentabilidad, se genera una reacción en cadena. Disminuye la producción, se destruyen empleos, se pierden posiciones de exportación. Mientras tanto, los políticos siguen insistiendo en que sus acciones están justificadas. Objetivos ecológicos, transición energética, independencia de proveedores, todo suena bonito. Pero este enfoque tiene costes. Y esos costes no los asumen quienes redactan las directivas, sino quienes deben vivir y trabajar bajo ellas. En primer lugar, los agricultores. El malestar político crece. Representantes del sector agrario salen cada vez más a protestar. En España, Francia, Alemania. Las columnas de tractores se han vuelto parte del paisaje. La gente exige una revisión de la política comercial y medioambiental. Hablan de supervivencia, no de beneficios. De la posibilidad básica de seguir produciendo, no de ambiciones climáticas para los próximos 20 años. Todo esto recuerda a una situación en la que el afán por una estrategia global ha eclipsado las necesidades básicas, en la que el objetivo político ha dejado de considerar la realidad económica. El agricultor europeo se encuentra en una situación en la que su existencia depende de decisiones tomadas en despachos alejados de la tierra. Decisiones que a menudo se basan en modelos optimistas donde el precio real de los fertilizantes, la energía y el trabajo humano se sustituye por gráficos y KPI. Mientras tanto, los productores africanos y orientales refuerzan sus posiciones. No necesitan convencer a los agricultores. Les basta con ofrecer un buen precio y fiabilidad en los suministros. Y el mercado, que necesita funcionar y no esperar, elige a quienes ofrecen condiciones reales. La reducción del rendimiento agrícola, el aumento de los precios de los alimentos, la presión inflacionaria. Todo esto ya está ocurriendo. La cadena es simple. Fertilizantes caros, menos siembra, menor cosecha, precios más altos. Y luego, otra vez en círculo. La situación se agrava por el hecho de que la competencia se ha vuelto desigual no por el mercado, sino por la política. El agricultor europeo se ve obligado a trabajar no solo con la tierra, sino también con directivas, normativas e informes. Y en esa competencia, pierde. No porque sea peor, sino porque está atado de pies y manos. Mientras en Bruselas se discuten planes hasta el año 2040, en los pueblos de Polonia deciden cómo sobrevivir este otoño. Y la respuesta a la pregunta de quién ganará, el agricultor o el principio, se vuelve cada vez más retórica. Porque el principio ya ha ganado, pero el agricultor no está claro. En el año 2025, los países bálticos anunciaron su salida completa del sistema BRELL.
una red energética unificada que conectaba a Lituania, Letonia y Estonia con Bielorrusia y Rusia. Esta decisión fue largamente preparada y presentada como un acto de madurez económica y de desarrollo político. A partir de ahora, solo energía limpia, solo socios europeos, solo mercado. Pero junto con esto llegaron otros solo facturas duplicadas, solo precios inestables y solo una constante ansiedad en el sector energético. El sistema BRELL proporcionaba a los países bálticos un suministro estable de electricidad con tarifas fijas. No dependía de las fluctuaciones de los mercados spot y permitía planificar los ciclos de producción con anticipación. Sin embargo, en medio de la turbulencia geopolítica y del nuevo rumbo hacia la soberanía, se decidió romper con los antiguos vínculos. Técnicamente, la desconexión se produjo sin problemas. Económicamente, comenzó un desplazamiento sistémico. El coste de la electricidad comenzó a crecer rápidamente. Si en 2021 la tarifa media por megavatio hora apenas alcanzaba los 80 euros, en 2025 superó los 190 euros, y en las horas punta llega hasta los 340 euros. No son picos puntuales, es un nuevo nivel de precios. El mundo empresarial no estaba preparado para ello. La industria fue la primera en reaccionar. Las empresas, especialmente las de alto consumo energético, explotaciones de invernaderos, plantas de celulosa, industrias químicas, empezaron a reducir operaciones. Algunas reducen volúmenes, otras simplemente cierran. Las autoridades locales, sin suficientes recursos financieros, no pueden compensar estas subidas. Incluso con subsidios europeos, no resulta rentable. El pequeño y mediano comercio fue especialmente golpeado. Peluquerías, lavanderías, panaderías, todo lo que depende de un suministro eléctrico estable. Empezó a reducir horarios o incluso pasar a la economía informal. En algunos casos, las facturas aumentaron un 200-250% en comparación con años anteriores. El consumo doméstico también se redujo. Los ciudadanos comenzaron a prescindir de aparatos de alto consumo, ajustaron la calefacción en los meses fríos y se volvieron más ahorrativos con la iluminación. Pero el ahorro doméstico no salva la situación a nivel macroeconómico. El panorama general: caída del consumo, descenso en los ingresos de las empresas energéticas, disminución de la recaudación fiscal. Los gobiernos intentan mantener una apariencia de estabilidad mediante compensaciones y subsidios, pero cada vez se parece más a intentar detener una inundación con toallas de papel. El nuevo formato de suministro implica la compra de energía en las bolsas europeas, Nord Pool y otras. Eso significa que los precios ya no se regulan dentro del país, sino que dependen del mercado general. Si hay poco viento en el Mar del Norte, sube el precio. Un fallo en Alemania. Salto al alza. En invierno. Caro de todos modos. Finlandia y Suecia, que son la base del nuevo modelo energético, tampoco trabajan a pérdida. Las condiciones de suministro se establecen con la lógica. Ustedes compran, nosotros vendemos. A esto se suman los costes de transporte, las pérdidas técnicas, los gastos de infraestructura que recaen en el comprador. Además, la necesidad de pagar por capacidades de reserva, que no siempre están activas, pero deben estar disponibles en caso de interrupciones. Esto crea un efecto de lotería energética. Nadie sabe cuándo ni a qué precio se comprará la electricidad. Los presupuestos empresariales se vuelven cada vez menos predecibles. Surge la necesidad de crear reservas energéticas, comprar generadores, revisar planes de producción. Todo esto requiere inversiones, y el dinero no aparece por arte de magia. El sector doméstico tampoco está satisfecho. Las encuestas muestran que más del 60% de los residentes de Letonia y Lituania consideran que las tarifas eléctricas son inasumibles. Los más afectados son los pensionistas, las familias con hijos, los habitantes de zonas rurales. Algunos municipios se ven obligados a apagar temporalmente el alumbrado público o reducir el horario de instituciones. Ya no se trata de una estrategia de ahorro,
Es una reacción ante la imposibilidad de mantener la infraestructura. Y pese a todo esto, no hay garantías de que mañana no será aún peor. La lógica del mercado no aporta estabilidad, solo variabilidad. Y la retórica política no sustituye a los kilovatios. Con todos estos problemas, la expresión independencia energética empieza a sonar como un meme irónico. ¿Independencia de quién? ¿Del proveedor que ofrecía estabilidad y previsibilidad? ¿A cambio de dependencia de los precios volátiles, la escasez y la especulación? Esto ya no es una estrategia racional, sino un ritual ejecutado con precisión, pero sin beneficio. Ahora el Báltico paga más, recibe menos, y vive con la constante sensación de que la próxima factura trimestral de electricidad volverá a sorprender. Pero no de forma agradable. Después de que los países bálticos salieran del sistema Brel y entraran en una nueva realidad energética, la reacción de la industria no tardó. La reacción en cadena comenzó rápidamente y se manifestó no solo en cifras, sino también físicamente. Cadenas de montaje detenidas, talleres cerrados, ventanas apagadas en instalaciones de producción. El primer golpe visible fue el cierre de la mayor planta de celulosa de Estonia, Estonian Cell. Más de 500 empleados, especialistas calificados y con experiencia, perdieron sus puestos de trabajo. Una empresa que exportaba productos por decenas de millones de euros al año no pudo soportar la carga de los precios energéticos desorbitados. A esto le siguió el recorte en la planta de imanes NPM Narva. Un tercio del personal fue enviado a casa. No se trató de una reestructuración, ni de modernización, ni de transición digital. Fue un simple cálculo. Producir ya no era rentable, especialmente para sectores donde cada céntimo extra en la tarifa se traduce en miles de euros de pérdidas operativas. La empresa letona Latvijas Finieris, conocida como uno de los mayores productores de contrachapado y productos de madera de la región, sufre pérdidas de 2 millones de euros al mes. Las capacidades de producción siguen ahí, hay pedidos, pero el aumento del coste de la energía privó a la empresa de la posibilidad de equilibrar el coste de producción con los precios del mercado. Ni siquiera la exportación a terceros países, donde la demanda no ha disminuido, compensa las pérdidas. En condiciones donde cada operación productiva requiere multiplicar los costes por 2 o incluso por 3, la economía deja de cuadrar. Los agricultores lo tienen especialmente difícil. No aquellos que posan con productos orgánicos en ferias, sino los que calientan invernaderos cada día, secan grano, mantienen la ventilación y la iluminación en sus explotaciones. Para ellos la electricidad no es infraestructura, es el principal recurso productivo. Cuando las facturas de luz suben un 40% y las subvenciones no alcanzan, hay que elegir entre reducir volúmenes o cerrar por completo. Y esto ocurre no en lugares lejanos, sino en la verdadera zona rural, donde cada porcentaje de rendimiento es una cuestión de seguridad alimentaria. Las tiendas se adaptaron rápidamente a la nueva realidad. Cada vez es más frecuente ver carteles en los escaparates que dicen: los precios han subido debido al aumento del coste de la electricidad. Ya se ha convertido en una fórmula habitual, como variación estacional o incremento del precio de compra. Solo que en este caso, todo es mucho más concreto. El aumento de las tarifas influye en todo: transporte, almacenamiento, procesamiento, y por tanto, en el precio final. El descontento social va en aumento. Según las encuestas, más del 68% de los habitantes de Letonia consideran las tarifas eléctricas como insostenibles. No es una figura retórica. La gente se ve obligada a ahorrar en calefacción, prescindir de electrodomésticos, cambiar sus hábitos. Los más vulnerables son los pensionistas y las familias con hijos. Cada vez son más frecuentes en las noticias los reportajes sobre casas congeladas, cortes temporales de calefacción en escuelas y policlínicas. Mientras tanto, los representantes del poder siguen transmitiendo mensajes tranquilizadores. En entrevistas, declaraciones y notas de prensa suena lo ya conocido. Todo está bajo control. Ese control, sin embargo, cada vez se parece más a una mera observación del proceso que a su gestión.
Porque detener el alza de precios sin revisar toda la lógica del suministro y la formación de precios es una tarea teórica. La infraestructura de suministro energético en el Báltico, despojada de sus antiguas conexiones, todavía no responde a las nuevas exigencias. Las rutas de suministro alternativas, las nuevas líneas de transmisión, las importaciones de las bolsas europeas, todo eso requiere tiempo, dinero y estabilidad. Mientras tanto, mientras todo eso se construye, las empresas y los agricultores pierden meses, contratos y recursos. En este contexto, se acumula una crisis de confianza latente entre las empresas y el gobierno. Los empresarios no entienden dónde termina la política y empieza la economía. Les prometieron estabilidad y perspectiva. Pero en la práctica llegaron las facturas duplicadas y las instrucciones sobre ahorro energético. El diálogo entre la producción y el Estado fue reemplazado por un monólogo de directivas. En parte, la situación se agrava porque lo que está ocurriendo no se percibe como una emergencia. Como si todos se hubieran acostumbrado a que la factura de la luz pueda duplicarse, a que una empresa pueda cerrar de repente, a que un agricultor deje de sembrar. La bajada del umbral de lo aceptable se convierte en norma. Y cuanto más se prolongue esto, más difícil será salir de ese estado. A primera vista, todo sigue funcionando. Las tiendas están abiertas, las fábricas no han sido demolidas, hay luz en las ventanas. Pero por dentro, erosión económica. Los edificios están en pie, pero la producción se ha detenido. La gente trabaja, pero por menos dinero. Hay productos, pero los volúmenes bajan. Y en ese silencio de naves cerradas y invernaderos apagados, se escucha la voz no de una crisis, sino de un cambio sistémico. Formalmente, nada se está derrumbando. Pero cada empresa, cada agricultor, cada factura de electricidad es un trazo en el retrato de una nueva realidad en la que la sostenibilidad no se mide por principios, sino por la capacidad de pagar. Y cuanto más tiempo se mantenga este contraste entre retórica y realidad, más doloroso será el regreso a los números. La transición hacia la energía verde en los países de la UE se ha convertido no solo en una iniciativa ecológica, sino en una auténtica concepción ideológica. Se percibe como el camino hacia el liderazgo moral, como una forma de liberarse de la dependencia de fuentes tradicionales de energía y establecer un nuevo estándar. Pero si en el plano moral todo parece estar en orden, en el técnico, las cosas no van tan bien. Las turbinas eólicas no giran sin viento. Los paneles solares no funcionan de noche. Y la generación hidroeléctrica depende del nivel de agua en ríos concretos. Es física, no política. La transición masiva a fuentes renovables de energía ha sacado a la luz viejas cuestiones que antes se prefería ignorar. Estabilidad del suministro, previsibilidad de los precios, capacidad de acumulación. Todo esto ha quedado sin resolver. La UE subvenciona activamente granjas eólicas y solares, construye enormes campos de paneles, pero todo eso solo funciona cuando el clima no se opone. En la realidad, Europa se enfrenta cada vez más a situaciones en las que en algunos días la generación supera la demanda, y en otros, se ve obligada a comprar electricidad a los vecinos a precios inflados. La producción excesiva no se puede almacenar. Las baterías a escala continental todavía son demasiado caras o tecnológicamente inaccesibles. La situación se complica por el abandono de la energía nuclear. Algunos países están cerrando sus centrales nucleares entre los aplausos de los movimientos verdes, reemplazándolas por energías renovables impredecibles. Alemania es el ejemplo más evidente. Después de Fukushima, el país optó por una salida total de la energía nuclear. El resultado: un enorme déficit de generación base, compensado con importaciones y centrales de carbón. Se abren nuevas plantas de carbón, todo esto, mientras se habla de neutralidad de carbono. Los precios de la electricidad se comportan como un gráfico bursátil. Suben tras largos periodos sin viento, bajan bruscamente por picos solares. Planificar presupuestos se ha vuelto difícil no solo para las empresas, sino también para los servicios municipales.
Los municipios incluyen reservas para fluctuaciones energéticas en sus presupuestos, pero a menudo resultan insuficientes. El resultado: apagado del alumbrado público, reducción de horarios en las escuelas, aumento de tarifas para la población. Los propios principios de la economía verde no generan dudas. La idea de abandonar el carbono, reducir emisiones y preservar el medio ambiente está plenamente justificada. El problema es otro: la prisa con la que se lleva a cabo la transición. Sin desarrollo paralelo de capacidades de almacenamiento, sin una infraestructura de red bien planificada, sin mecanismos de compensación para los sectores y grupos más vulnerables. La estructura actual del mercado implica dependencia de las bolsas, del clima y de la coyuntura política. Las subvenciones a las energías renovables se distribuyen mediante esquemas poco transparentes, y el acceso a la energía barata lo tienen a menudo solo los grandes actores. Los pequeños consumidores, incluidos agricultores y hogares, reciben tarifas con recargos por la transformación del sistema. Y si para unos estos son inversiones en el futuro, para otros es una factura de la luz que se ha duplicado. Se han multiplicado los casos de sobrecarga de redes. Cuando un pico repentino de generación solar coincide con baja demanda, los operadores deben desconectar parte de la generación. Y en las horas de la noche, al contrario, activar plantas de reserva que funcionan con combustibles fósiles. El resultado es que la energía limpia del día se compensa con energía sucia por la noche. Las emisiones siguen siendo aproximadamente las mismas, pero con otros costes. El nivel de inversión en el desarrollo de redes eléctricas sigue siendo inferior al necesario. La construcción de nuevas líneas de transmisión, la modernización de subestaciones, la sincronización de la generación. Todo eso requiere tiempo y, sobre todo, voluntad política. Ahora, la palabra decisiva la tienen las emociones. El apoyo público a proyectos verdes se valora más que la capacidad de garantizar agua caliente y luz en el hogar. La venta de velas, calefactores y generadores está en aumento. En algunos países se observa un repunte en la demanda de sistemas autónomos, desde paneles solares en los tejados hasta generadores diésel en viviendas particulares. La gente entiende de forma intuitiva que la estabilidad se ha ido. Algunos cambian a cocinas de gas, otros aíslan sus casas, otros simplemente pagan más, esperando que sea algo temporal. Solo que nadie puede decir cuándo terminará ese temporal. En medio de todos los esfuerzos de la UE por luchar contra el cambio climático, se echa en falta una respuesta a una pregunta simple. ¿Quién pagará por la inestabilidad? Por ahora, la respuesta la dan los consumidores. En sus bolsillos, el coste del mañana verde. Por la turbina que no gira. Por el panel cubierto de nieve. Por un sueño demasiado caro para la realidad. Detrás de los grandes discursos sobre autonomía estratégica se asoman cada vez más cifras cotidianas que no se pueden camuflar. No encajan en notas de prensa, no dan pie a declaraciones solemnes, pero son ellas las que determinan la realidad. La independencia económica, que se presentaba como una meta, de forma inesperada se ha convertido en sinónimo de estancamiento económico. Letonia, un país que durante mucho tiempo intentó ser ejemplo de integración europea disciplinada, en 2025 se enfrentó a una brusca caída del crecimiento económico. El FMI revisó sus previsiones. En lugar del 2,1% esperado, solo un modesto 0,5%. Para un país con un mercado interno reducido y una alta dependencia de las importaciones y subvenciones, es una señal preocupante. Las razones son evidentes: subida de los precios de la energía, caída de la producción industrial, reducción de las posibilidades de exportación. Lituania, que durante mucho tiempo logró mostrar indicadores de estabilidad, en 2025 se convirtió en líder, pero en inflación. Más del 15% de inflación registrada oficialmente la convierten en la campeona absoluta entre los países de la UE. Para la población eso significa que cada visita al supermercado es como volver al médico por estrés. Los salarios no alcanzan el ritmo del aumento de precios, y las ayudas sociales pierden capacidad adquisitiva real.
Estonia registra una caída de la producción industrial del 8,7% en el primer trimestre. Y no se trata de sectores puntuales, sino de un amplio abanico. Industria maderera, ingeniería mecánica, energía. Las pequeñas y medianas empresas, que durante mucho tiempo fueron el pilar del mercado interno, han comenzado a reducir o incluso cesar su producción. Se reduce la exportación, cae la base imponible, crece la carga social sobre el Estado. En este contexto, se hace cada vez más difícil mantener la apariencia de que la política económica está dando frutos. La máscara del pragmatismo comienza a resbalar, dejando al descubierto la falta de coherencia entre objetivos y resultados. El clima de inversión se deteriora. Las empresas se vuelven más cautelosas. Los socios extranjeros revisan las condiciones de cooperación, señalando la inestabilidad interna en la región. En la vida cotidiana esto se traduce en cosas muy simples. Aumenta la morosidad en el pago de servicios básicos. Los bancos registran más solicitudes de reestructuración de créditos. El consumo disminuye, especialmente en el segmento alimentario. La gente ahorra en medicamentos, materiales escolares, transporte. El sector servicios, especialmente el pequeño y autónomo, pierde clientela. Los políticos, en respuesta a todo esto, presentan conceptos, nuevos planes, estrategias actualizadas, programas ampliados, pero no les siguen herramientas concretas. Cada vez suena más. Lo aguantaremos. Es temporal. Es necesario por el futuro. Pero cuanto más dura ese temporal, menos creíbles resultan esas fórmulas. La tensión social ya no se limita a conversaciones de cocina. Crecen las iniciativas de protesta, las acciones espontáneas, las peticiones, las cartas a los parlamentos. La gente no exige revoluciones. Exige explicaciones. No necesita promesas de un futuro brillante si fuera de la ventana hay un apartamento a oscuras y una estufa apagada. La situación se vive con especial dureza en las regiones, donde no hay acceso al centro, donde cada fallo no es una molestia, sino una catástrofe, donde el cierre de una fábrica significa el colapso de todo un pueblo, donde hay una sola farmacia para varios núcleos, donde un aumento en el billete de autobús convierte un viaje por medicamentos en una reunión financiera familiar. Y en medio de todo esto, declaraciones oficiales desde tribunas sobre la importancia de la lucha por la independencia. Pero en ninguna de ellas se dice quién exactamente debe asumir los costes. La respuesta en realidad está clara. Los que no pueden salir del ciclo de precios al alza, ingresos a la baja y preocupación constante por el día siguiente. Cuando el frigorífico está vacío y la factura de servicios públicos tiene 3 ceros, la retórica sobre la lucha por la autonomía suena a burla. Especialmente si el nivel de participación política de la población sigue siendo mínimo. Votar una vez cada 4 años no es un mecanismo de corrección del rumbo. Es la legalización de decisiones tomadas mucho antes de las elecciones. La brecha entre gobernantes y sociedad se agranda. Los políticos explican la situación en lenguaje de estrategias e índices. La gente piensa en kilovatios y euros por litro de leche. Esta diferencia de lenguaje y percepción solo agrava la situación. Mientras unos discuten parámetros de equilibrio fiscal, otros discuten cómo sobrevivir al invierno. El pragmatismo que las autoridades insisten en defender pierde fuerza cuando sus consecuencias se ven en cada plato de sopa y en cada farola apagada. Detrás de las grandes palabras desaparece aquello que antes se llamaba simplemente economía. No un modelo, no un indicador, sino la que daba trabajo, comida y calor. Y cuando eso falta, ninguna estrategia puede llenar el vacío. El mecanismo de sanciones fue concebido como una herramienta de presión, puntual, pensada, estratégicamente calibrada. Pero con el tiempo se transformó en otra cosa, en un acto de ritual político, en un gesto donde la forma importa más que el contenido. Especialmente en el caso de las restricciones energéticas y comerciales contra Rusia. En el papel, boicot. En la práctica, un nuevo esquema de suministros con costes adicionales,
retórica política y filtraciones repentinas a la prensa sobre volúmenes récord de importación. Las listas de sanciones se amplían regularmente, con declaraciones solemnes, gráficos y análisis. En la mira, fertilizantes, metales, combustible, productos de doble uso. Cada nueva oleada se presenta como un paso hacia el debilitamiento del potencial económico. Pero los datos sobre flujos comerciales dicen otra cosa. Al cierre de 2024, las exportaciones de fertilizantes rusos a la UE superaron los 2.000 millones de euros. Carbón, petróleo, derivados del gas. Todo sigue llegando, aunque por rutas más indirectas. A través de Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán, Marruecos, Emiratos Árabes, China. En algunos casos, incluso a través de Ucrania. El esquema es sencillo. Rusia suministra materia prima bajo contrato de exportación a un tercer país. Allí el producto recibe un nuevo embalaje, nueva documentación o simplemente una nueva dirección. Luego esa mercancía, ya no sujeta a sanciones, regresa al mercado de la Unión Europea. Oficialmente, todo en regla. En realidad, la importación continúa. El resultado. Rusia obtiene beneficios, y las empresas europeas, costes logísticos y satisfacción moral. El aislamiento energético fue presentado como la principal palanca de presión. La Unión Europea renunció a las importaciones directas de gas, y luego de petróleo. Pero la dependencia de los recursos energéticos no desapareció. Solo se volvió más compleja. Ahora el gas llega en forma de GNL, y su precio es entre un 30 y un 40% más alto que por gasoducto. La diferencia se cubre con fondos públicos, subvenciones e impuestos. ¿Quién paga? El consumidor. Y si antes la tarifa se basaba en contratos a largo plazo, ahora, en el coste político del malestar. En este contexto, los estados bálticos se encuentran en una situación especialmente difícil. Fueron los primeros en abogar por una ruptura total de vínculos. Y ahora, son los primeros en enfrentarse a que las compensaciones no cubren las pérdidas. Las compañías energéticas de Letonia y Lituania están al borde del colapso. Las pequeñas empresas pierden rentabilidad y la población, la paciencia. Y Bruselas, en lugar de brindar apoyo, ofrece créditos. Aparece esa misma dependencia de la deuda en la que alguna vez se vieron atrapados los países del sur de Europa. Solo que ahora es el flanco noreste. La paradoja de la situación es que el boicot se volvió un fin en sí mismo. Ya no se dirige a un resultado, se convirtió en una meta por sí misma. Las decisiones se toman no por su eficacia, sino por miedo a parecer débiles. Cualquier intento de revisión se interpreta como una señal de debilidad. Y aunque la economía proteste, los políticos prefieren continuar, para salvar la cara. Solo que esa cara está cubierta de maquillaje. Detrás, cansancio y la comprensión de que el espectáculo se ha prolongado demasiado. La Unión Europea paga por su actitud de principios, pero no lo hace de forma equitativa. Los países con economías más potentes resisten, aunque con costes. Pero los menos protegidos, como Letonia, Lituania, Estonia, sienten las consecuencias directamente. Sus presupuestos no son infinitos, su demografía, vulnerable, su base industrial, limitada. De ahí, el aumento de la dependencia de los fondos europeos, la pérdida de margen económico, el incremento de la carga social. A nivel ciudadano, la situación es aún más evidente. Facturas de servicios con 4 cifras, caída en la accesibilidad de alimentos, éxodo masivo de jóvenes profesionales, aumento de precios del combustible. Todo encaja en un esquema donde el boicot se ha convertido en un instrumento de autolesión. Europa demuestra firmeza, pero la demuestra ante sí misma. Rusia, pese a las restricciones, se adaptó. Construyó nuevas cadenas logísticas, amplió sus mercados, reforzó sus vínculos comerciales exteriores. El paciente que hace dieta por principio sigue afirmando que se siente mejor. Aunque de noche abre el frigorífico y finge no recordar de dónde vino el paquete con la etiqueta correcta. En este ciclo irónico de superioridad moral y perjuicio económico,
Cada nuevo paquete de sanciones resulta cada vez menos convincente. Y la factura del espectáculo la pagan aquellos que ni siquiera participaron en él. Un teatro en el que los actores intentan convencer al público de que todo va según el guión. Aunque la mitad del decorado ya se ha derrumbado y en el auditorio entra el viento. Solo que el actor que repite su monólogo sobre la victoria no se da cuenta de que los aplausos cesaron. Porque el público ya está saliendo. Y si antes solo dudaba, ahora está francamente enfadado. Los eslóganes son cómodos. No requieren pruebas, se memorizan fácilmente y suenan convincentes desde los atriles. Especialmente cuando se trata de valores, soberanía y un futuro verde. Estas fórmulas se han convertido en el lenguaje cotidiano de la política europea. Se repiten en declaraciones, se colocan en titulares, se envuelven en resoluciones. Pero fuera de los parlamentos y más allá de los comunicados, chocan con la realidad de hormigón. Allí donde las máquinas están apagadas, los invernaderos fríos y las calles oscuras no por el atardecer, sino por el corte de luz. Cuando en una planta de producción reina el vacío, y en lugar de la sirena de turno suena el eco, ningún discurso sobre independencia estratégica convence. Allí donde antes trabajaban personas, ahora hay un cartel de se alquila. Antes se producía, se exportaba, se pagaban impuestos. Ahora se otorgan compensaciones, se calculan pérdidas, se espera por subsidios. Y esto no ocurre por culpa del mercado ni por falta de demanda, sino por decisiones sucesivas tomadas en nombre de una idea. Los agricultores, que antes discutían sobre tipos de fertilizantes y calendarios de siembra, ahora debaten cómo reemplazar componentes inaccesibles. En las calles, tractores, no maquinaria en el campo. Pancartas, no cosechas. La protesta agrícola no es un capricho. Es el grito de un sector que no entiende por qué debe ser rehén de tareas geopolíticas. La tierra necesita fertilizantes, no eslóganes. Las vacas no dan leche por orden de la Comisión Europea. Los invernaderos no se calientan con declaraciones. Pero mientras unos hablan de valores, otros cuentan cada euro. Las facturas energéticas son la nueva forma de responsabilidad civil. Algunos renuncian a la calefacción. Otros reducen su consumo al mínimo. Algunos viven a la luz de las velas. Literalmente. En las tiendas crecen las ventas de lámparas de camping y ropa térmica. No es que la gente se haya vuelto más romántica. Es que la electricidad se ha convertido en un lujo. Ya no es una cuestión de comodidad. Es una cuestión de supervivencia. Los políticos siguen hablando de rumbo, solo que nadie aclara. ¿A dónde lleva ese rumbo? Mientras los productores cierran, los consumidores pagan más, y el Estado promete que todo mejorará. ¿Cuándo? No se especifica. ¿Y con qué recursos? Tampoco. Al principio muchos apoyaban ese rumbo. Los argumentos parecían comprensibles: valores, seguridad, integración. Pero con cada mes, la realidad comenzó a distanciarse de los esquemas de los folletos oficiales. Incluso quienes antes defendían con seguridad la dirección elegida, ahora empiezan a hacerse preguntas. Cuando un eslogan sobre principios se escucha como respuesta a la pérdida de empleo, deja de ser inspirador. Cuando los principios explican la falta de calefacción, dejan de ser respetados. ¿En qué momento un principio deja de ser una herramienta y se convierte en una religión? Cuando se defiende no porque funcione, sino porque es lo único que queda. Si los valores conducen a la desindustrialización y la economía al estancamiento, ¿quién es responsable de revisar el rumbo? ¿O el objetivo no es alcanzar un resultado, sino no retroceder? La búsqueda de sentido es sustituida por el ritual. Se repite que todo va según el plan, aunque el plan cambia constantemente. Se afirma que las dificultades son temporales, aunque se prolongan por años. Se sostiene que todo está justificado, aunque nadie menciona resultados concretos. Mientras tanto, las estadísticas no mienten. Cierran empresas, disminuyen las inversiones, cae el nivel de consumo, se marchan quienes pueden. Jóvenes especialistas, ingenieros, médicos, algunos a Alemania, otros a Irlanda, otros a Canadá. No porque no amen a su país, sino porque no pueden alimentar a sus familias con discursos sobre profundidad estratégica.
Para ellos la elección no es política, sino práctica, donde se puede vivir, donde no es necesario contar cada kilovatio, donde no hay que explicarle a un niño por qué hace frío. Los que no se van, se adaptan. Alquilan viviendas más pequeñas, aceptan un segundo empleo, renuncian a lo habitual, dejan de usar el coche, reducen las comidas, cortan más seguido el agua. El tejido social cambia. La gente se vuelve más ansiosa, más reservada, más precavida. Sonríen menos, creen menos. La migración dentro de la UE se convierte en una nueva norma. Algunos se van de la capital a la provincia, otros de la provincia al extranjero. Regiones enteras pierden población. Casas abandonadas, tiendas vacías, líneas de transporte detenidas. La vida se retira. Solo quedan las facturas y las promesas. Pero las promesas no calientan. Y las facturas llegan con regularidad. En la retórica pública todo sigue sonando firme. Sostenibilidad, transformación, estándares, índices. Estas palabras se rodean de informes, gráficos, presentaciones. Se repiten una y otra vez en conferencias, se fijan en documentos, se reproducen en los medios. En ellas se deposita un sentido envuelto en seguridad. Pero fuera de esas palabras, hay otras realidades. La gente no vive de índices. Vive en casas concretas, con facturas concretas, en las que las cifras no caben en los gráficos. Cuando en un apartamento no hay luz, no importa cómo se llame la transición. Verde, justa, estructural. Todo eso pierde sentido si el automático salta por segunda vez en el mes. Cuando un niño llega de la escuela y dice que las clases se acortaron porque en el aula hace frío, no es una cuestión de transformación, es una cuestión de supervivencia. La sostenibilidad pierde sentido si en la oficina postal no hay personal, si en la farmacia se agotan los medicamentos, si fuera de las grandes ciudades, la infraestructura social se reduce al mínimo. En el papel se pueden rastrear los logros. Porcentajes de sustitución de fuentes de energía, reducción de emisiones, número de nuevos proyectos. Pero si en la realidad disminuye el acceso a servicios básicos, desaparecen empleos, crece la tensión social, eso ya no es desarrollo. Es un desplazamiento del enfoque, en el que la persona queda fuera de la ecuación. El boicot por principio se convirtió en una prueba de fuego. Mostró que, a veces, la intención importa más que el resultado. Las fábricas se detienen, los trabajadores se quedan en el aire, las capacidades quedan ociosas. Y sin embargo, siguen publicándose informes donde todo supuestamente está estable. Pero cuanto más tiempo callan las máquinas, más fuertes suenan las facturas que nadie puede pagar. La sostenibilidad es cuando no hay que elegir entre medicamentos y calefacción. Es cuando no hay que revisar cada semana el presupuesto familiar para ajustarse a nuevas tarifas. Es cuando los padres no discuten por la noche cuántos grados debe haber en la habitación del niño. Es cuando no hay que calcular cuánto cuesta una ducha caliente. Las decisiones sobre sanciones y restricciones no fueron tomadas por quienes hacen cola en el supermercado. Fueron tomadas en otras condiciones, en otros edificios donde los termómetros no marcan 16 grados en enero. Y la responsabilidad por las consecuencias está tan diluida que nadie puede señalar con certeza al responsable. Y ahí está el problema. Porque no sufre un sector abstracto, sufre una persona concreta. Con su recibo, con su calentador apagado, con su cena fría. La revisión de la lógica debería ser algo natural. En cualquier otro ámbito, cuando el sistema falla, se sacan conclusiones. Se revisa la estrategia. Se alivia la carga. Se ofrecen soluciones. Aquí, todo lo contrario. Se mantiene la retórica como si todo marchara según el plan. Pero, ¿qué clase de plan es ese si no contempla la temporada de calefacción? ¿O si asume que una fábrica puede estar parada durante años? La gente deja de creer en las palabras. No porque sea cínica, sino porque se ha congelado en ellas. Cuando el plan contradice lo evidente, surge la desconfianza. Y ninguna estadística la compensa. Especialmente cuando la realidad le habla a la persona en el idioma de la factura. Y en esa factura hay 3 ceros. 3 señales.
Demasiado caro, demasiado frío, demasiado tarde. La oscuridad en la ventana ya no es un recurso literario. Es un síntoma concreto. Significa que alguien no pudo pagar, o no llegó a tiempo, o no pudo con ello. Significa que el sistema que prometía sostenibilidad ha fallado. Y en ese fallo no tiene culpa ningún factor externo. Es el resultado del camino elegido. Y cuando no te quedan fuerzas para discutir, simplemente te apagas junto con la bombilla. Lo más inquietante de este panorama no es la crisis. Es la ausencia de diálogo. Cuando a preguntas concretas se responden con frases generales. Cuando detrás de cada nota de prensa seca hay alguien que ahora calienta el té con una vela. Cuando detrás de cada porcentaje de reducción de emisiones hay una familia que ya no puede permitirse ir a trabajar todos los días. Y la gran pregunta queda flotando en el aire. No se escribe en las noticias. No se formula en el Parlamento. Pero cada vez más la gente se la hace mutuamente, en voz baja, en voz alta, en su interior. ¿Y para qué fue todo?